Amigo mío, hay personas que trabajan duro toda su vida y la prosperidad nunca perdura. Y hay otras que, incluso en tiempos difíciles, parecen vivir rodeadas de puertas abiertas, favor y provisión. La pregunta no es, ¿quién trabaja más? La pregunta es, ¿quién está alineado con el cielo? Porque la prosperidad que viene de Dios no empieza en tu bolsillo, sino en el honor. No nace del esfuerzo humano, sino de la obediencia espiritual. No se busca, se atrae. Quizás lo estás haciendo todo bien a los ojos de los hombres, pero aún vives ciclos de pérdidas, retrasos y frustraciones. Y hoy el Espíritu Santo quiere mostrarte algo que lo cambia todo. Cuando honras a Dios, no persigues la prosperidad comienza a seguirte. En este mensaje, comprenderás por qué el honor mueve el cielo, libera favor, abre puertas que el dinero no puede comprar y alinea tu vida con el propósito de Dios. Prepara tu corazón. Porque lo que vas a escuchar hoy no se trata de dinero, se trata de principios. Y cuando los principios cambian, el destino cambia. Capítulo 1. La historia de Lucas. Cuando el honor abrió puertas que el esfuerzo no pudo. Lucas representa a miles de personas sinceras, trabajadoras y temerosas de Dios que, incluso haciendo todo bien, viven atrapadas en ciclos inquebrantables. No era perezoso, irresponsable ni deshonesto. Al contrario, era dedicado, recto y trabajador. Sin embargo, su vida financiera y emocional parecía no progresar de forma constante. Lo que ganaba se le escapaba de las manos. Lo que lograba no perduraba. Era como subir una escalera mecánica en reversa, mucho esfuerzo, poco progreso. Esta historia revela una profunda verdad espiritual: el esfuerzo sin alineación no genera permanencia. Lucas tenía disciplina, pero carecía de una prioridad espiritual definida. Creía en Dios, asistía a la iglesia, cantaba alabanzas, pero Dios seguía sin ocupar el primer lugar en las decisiones prácticas de su vida. Y esto es más común de lo que imaginamos. Mucha gente ama a Dios de palabra, pero solo lo consulta después de que todo ya está decidido. El punto de inflexión en la vida de Lucas no fue un aumento, una oportunidad extraordinaria ni una herencia inesperada. Fue una revelación sencilla pero transformadora. Honrar a Dios no es un acto aislado, es un estilo de vida. Cuando escuchó que honrar es alinear toda la vida con el cielo, algo se abrió paso en su interior. El Espíritu Santo le expuso una verdad que nunca había enfrentado: Dios no era lo primero, solo era una opción. Lucas se dio cuenta de que sus decisiones estaban guiadas por la lógica, el miedo y la urgencia, no por la dirección de Dios. Oraba pidiendo bendiciones, pero tomaba decisiones sin consultar al Señor. Ofrecía lo que sobraba, pero no lo mejor. Buscaba a Dios cuando necesitaba ayuda, pero no cuando necesitaba decidir. Y la Biblia es clara: donde Dios no es honrado, Él no reina. La decisión que Lucas tomó esa semana fue silenciosa, pero espiritual. No la anunció, no se lo dijo a nadie, no intentó impresionar. Simplemente decidió honrar a Dios en su tiempo, decisiones, palabras, finanzas y corazón. Honrarlo en su tiempo significó poner a Dios por delante de su agenda. Honrarlo en sus decisiones significó decir no a caminos que violaban sus principios. Honrarlo en sus palabras significó abandonar la murmuración y alinear su confesión con la fe. Honrarlo en sus finanzas significó reconocer que todo provenía de Dios. Honrarlo en su corazón significó renunciar al control y confiar. Es importante entender: no fue inmediato ni mágico. El honor no funciona como un botón, sino como una semilla. Al principio, Lucas no vio cambios externos, pero sintió una paz que nunca había experimentado. Esta paz fue la primera señal de alineación con el cielo. Luego,
Poco a poco, comenzaron a aparecer oportunidades inesperadas, favores inmerecidos y puertas que jamás podría haber abierto por sí solo. Lo que antes requería un esfuerzo extremo comenzó a fluir con naturalidad. Las personas adecuadas aparecieron en el momento oportuno. Las decisiones se aclararon. Se evitaron conflictos. Lucas comprendió algo poderoso. Cuando honras a Dios, Él entra en el proceso. Y cuando Dios interviene en el proceso, elimina resistencias que el esfuerzo humano jamás podría superar. La mayor revelación de este capítulo es esta: Lucas no empezó a buscar la prosperidad. Empezó a buscar la alineación. Y, como consecuencia, la prosperidad comenzó a seguirlo. Porque en el reino de Dios, no es quien corre más rápido quien llega más lejos, sino quien camina en el orden correcto. La historia de Lucas nos confronta y nos invita a reflexionar: ¿cuántas áreas de nuestra vida siguen desalineadas? ¿Cuántas decisiones tomamos sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces pedimos bendiciones pero no ofrecemos honra? Este capítulo nos enseña que la honra no solo abre puertas externas, sino también internas. Y cuando el corazón se alinea con el cielo, toda la vida encuentra dirección, equilibrio y provisión. Capítulo 2. Lección no. El honor es un principio que mueve el cielo. El segundo capítulo nos lleva del testimonio personal a la revelación espiritual. Aquí, comprendemos que la transformación en la vida de Lucas no fue resultado de la casualidad, la suerte o la mera disciplina. Fue consecuencia de un principio eterno: el honor. La Biblia no trata el honor como un sentimiento, sino como una ley espiritual que gobierna el reino de Dios. Y los principios no cambian según las circunstancias, funcionan para quienes deciden practicarlos. Cuando Dios declara en 1 Samuel 2, versículo 30, «Yo honraré a los que me honran», no está haciendo una promesa emocional, sino estableciendo un pacto espiritual. El honor es una respuesta. El honor es posicionamiento. El honor es una prioridad visible. No es lo que decimos con nuestros labios, sino el lugar que Dios ocupa en las decisiones, en la agenda, en las finanzas, en las relaciones y en los valores. El mundo enseña a perseguir el dinero, la posición y el reconocimiento. El reino enseña algo completamente diferente: el cielo se mueve hacia quienes honran. Mientras muchos viven exhaustos intentando conquistar, quienes honran a Dios viven alineados para recibir. Esto no significa ausencia de esfuerzo, sino esfuerzo acompañado de guía divina. Lucas cambió el orden, y cuando éste cambió, cambiaron los resultados. Antes, se consultaba a Dios después de que todo ya estaba decidido. Ahora, Dios se convirtió en el punto de partida. Este cambio parece simple, pero es profundamente espiritual. Porque Dios no bendice el desorden. Bendice la alineación. Donde hay honor, hay gobierno. Donde Dios gobierna, hay provisión. Honrar no es solo darle algo a Dios, es organizar tu vida para que Él sea lo primero. Muchos desean el favor de Dios, pero no quieren vivir bajo su autoridad. Desean la bendición, pero se resisten a la obediencia. Sin embargo, en el reino, el honor y la obediencia van de la mano. Dios no es honrado parcialmente. O Él es primero, o no. Este capítulo nos enseña que el honor genera una respuesta espiritual. Cuando honras a Dios, el cielo responde. Esto no significa que todos los problemas desaparezcan, sino que las puertas correctas comienzan a alinearse. Aparecen las personas correctas. Las oportunidades te encuentran. Las liberaciones ocurren sin fanfarrias. Los caminos se desvían sin siquiera darte cuenta. Lucas se dio cuenta de algo liberador. Ya no necesitaba vivir bajo presión constante. El honor le quitó la carga de intentar controlarlo todo.
Cuando Dios toma el control, el corazón descansa. La ansiedad disminuye. La claridad aumenta. La vida deja de ser una carrera desesperada y se convierte en un camino guiado. Es importante entender que el honor no es un evento aislado, es una cultura espiritual. Dios no es honrado solo el domingo, sino también el lunes, en decisiones difíciles, en decisiones silenciosas, cuando nadie observa. El honor se revela en la integridad, la fidelidad y la constancia. Y Dios ve lo que nadie más ve. El principio del honor también revela algo poderoso. Dios no se mueve por la necesidad, sino por la alineación. No es la magnitud de tu necesidad lo que atrae el cielo, sino la postura de tu corazón. Muchas personas claman por provisión, pero se resisten al principio que la libera. Lucas dejó de pedir solo resultados y comenzó a vivir este principio. Este capítulo nos confronta con una pregunta esencial: ¿quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas? Porque el primer lugar determina la fuente. Cuando Dios ocupa el primer lugar, asume la responsabilidad de lo demás. Cuando es honrado, honra. Por lo tanto, la lección central del capítulo 2 es clara y contundente. El honor mueve el cielo, alinea la tierra y reposiciona al hombre. No es el esfuerzo humano lo que sustenta la prosperidad, sino el principio divino del honor. Y cuando este principio se establece, el cielo se mueve a favor de quienes han decidido vivir en el orden de Dios. Capítulo 3. Lección 2. Quienes honran a Dios atraen favor, no presión. En este capítulo, profundizamos en una de las verdades más liberadoras del reino de Dios. La prosperidad que viene del cielo no nace de la presión, sino del favor. El mundo enseña que para prosperar hay que vivir agobiado, ansioso, siempre con prisas, siempre demostrando su valía. Pero el reino opera con una lógica diferente. Cuando el honor gobierna la vida, el favor reemplaza la presión. Antes de honrar a Dios como principio, Lucas vivía bajo presión. Presión para producir más, presión para mantener lo que había logrado, presión para no desaprovechar oportunidades. Sentía que todo dependía exclusivamente de su esfuerzo. Si se detenía, todo se detenía. Si cometía un error, todo se derrumbaba. Este es el peso de una vida donde Dios no ocupa el centro del proceso, solo la periferia. El honor cambia esto porque transfiere el gobierno. Cuando honras a Dios, estás diciendo: Señor, confío más en tu guía que en mis propias fuerzas. Y cuando Dios toma el control, te quita la carga que nunca debiste llevar. Jesús declaró: mi yugo es suave y mi carga ligera. Esto no significa ausencia de responsabilidad, sino la presencia de favor. Favor es cuando Dios hace por ti lo que el esfuerzo humano no puede hacer solo. Favor es cuando las puertas se abren sin esfuerzo. Favor es cuando las personas adecuadas te apoyan sin que tengas que justificarte constantemente. Favor es cuando el camino se vuelve más ligero, incluso si el desafío persiste. Lucas comenzó a darse cuenta de que las cosas que antes requerían un esfuerzo extremo comenzaron a fluir con naturalidad. Las conversaciones difíciles se resolvieron pacíficamente. Los procesos largos se acortaron. El ambiente laboral se volvió más favorable. Esto no sucedió porque se volviera más hábil de la noche a la mañana, sino porque el favor de Dios entró en el ambiente. La Biblia está llena de ejemplos de esto. José no prosperó porque intentara promocionarse, sino porque honró a Dios anónimamente. Y la Biblia dice que el Señor estaba con José, y por lo tanto, todo lo que hizo prosperó. Daniel no prosperó porque comprometiera sus principios, sino porque se mantuvo fiel, incluso bajo presión. Y Dios lo exaltó ante los reyes. El favor no es suerte, es consecuencia del honor. Cuando vives bajo el favor, no necesitas pasar por encima de nadie.
No necesitas competir injustamente. No necesitas negociar valores para avanzar. El honor protege el corazón de la corrupción del éxito. La prosperidad sin honor genera carga. La prosperidad con honor genera descanso. Este capítulo también revela algo importante. La presión es señal de autosuficiencia espiritual, mientras que el favor es señal de dependencia de Dios. Cuando todo depende solo de ti, la presión aumenta. Cuando dependes de Dios, el favor se manifiesta. Lucas dejó de intentar controlarlo todo y comenzó a confiar. Y confiar es un profundo acto de honor. Otro aspecto del favor es que elimina las resistencias invisibles. Muchas personas trabajan duro, pero siempre parecen luchar contra algo que no pueden explicar. Puertas cerradas, retrasos constantes, conflictos recurrentes. Cuando Dios interviene, elimina lo que no ves. Él trabaja tras bambalinas, ajusta las circunstancias, prepara a las personas, alinea los tiempos. Lucas aprendió que la prosperidad bíblica no se trata de vivir a un ritmo acelerado, sino de vivir alineados. No se trata de vivir cansado, sino de vivir guiado. El favor no elimina el trabajo, pero sí las cargas innecesarias. Trae ligereza, claridad y paz. La gran lección del capítulo 3 es esta: quien honra a Dios no vive bajo opresión, sino bajo dirección. Y donde hay dirección divina, hay favor. Donde hay favor, la presión pierde su poder. Porque cuando Dios va por delante, no hay que empujar las puertas, se abren en el momento oportuno. Honrar a Dios no hace el camino más difícil, lo hace más ligero. Y esa es una de las mayores riquezas que el cielo puede derramar sobre la vida de alguien. Capítulo 4. Lección 3. Honrar a Dios abre puertas que el dinero no puede comprar. Este capítulo revela una de las verdades más profundas, y a la vez, más ignoradas sobre la prosperidad en el reino de Dios. No todas las puertas se abren con esfuerzo, influencia o dinero. Hay accesos, posiciones y oportunidades espirituales que solo el honor abre. Lucas comenzó a comprender que la verdadera prosperidad no se trata solo de tener recursos, sino de tener acceso a lugares, personas, decisiones y entornos que cambian destinos. Antes de alinear su vida con el principio del honor, Lucas creía que bastaba con trabajar más duro, ganar más y esforzarse más. Pero incluso cuando tenía algunos recursos financieros, se encontraba con límites invisibles. Puertas cerradas, decisiones postergadas, oportunidades que siempre parecían escabullirse. El dinero llegaba, pero no producía un progreso real. Esto sucede porque el dinero compra cosas, pero no compra confianza, favor, autoridad espiritual ni acceso estratégico. Cuando Lucas decidió honrar a Dios, algo cambió en el mundo espiritual. Comenzó a ser guiado a entornos en los que nunca había estado. La gente empezó a confiar en él sin largas explicaciones. El respeto empezó a preceder su presencia. Esto no era carisma humano, sino fruto de un principio espiritual: el honor genera acceso. La Biblia confirma esta verdad con ejemplos claros. José honró a Dios en el anonimato, la injusticia y la tentación. No tenía dinero, influencia ni posición, pero tenía honor. Y este honor lo llevó de la prisión al palacio. Daniel honró a Dios bajo amenaza de muerte. No comprometió su fe para preservar la comodidad. Y su honor lo colocó ante reyes y lo elevó por encima de gobernantes. Salomón honró a Dios al comienzo de su reinado, ofreciendo lo mejor antes de pedir nada. Y Dios le dio sabiduría, riqueza y paz como consecuencia. Estos hombres no compraron puertas. Fueron guiados a través de ellas. Porque cuando Dios decide honrar a alguien que lo honra a Él, abre accesos que ningún recurso humano podría lograr.
Lucas se dio cuenta de que su mayor prosperidad no residía en su salario, sino en el entorno en el que se desenvolvía. Los entornos adecuados cambian las mentalidades, las conexiones adecuadas cambian las trayectorias, las oportunidades adecuadas aceleran los procesos. El honor te posiciona en estos entornos. El dinero puede llevarte a la puerta, pero solo el honor la abre. Este capítulo también nos enseña que Dios observa el honor en secreto antes de conceder acceso en público. Lucas honró a Dios con decisiones que nadie vio, rechazando atajos, renunciando a ventajas injustas, manteniendo la integridad cuando habría sido más fácil ceder. Estas decisiones silenciosas construyeron un testimonio espiritual que el cielo reconoció. Muchas personas piden puertas abiertas, pero no cuidan el principio que las sostiene cuando se abren. La prosperidad sin honor no se puede sostener. El honor no solo abre puertas, sino que las mantiene abiertas. Porque donde hay honor, reina Dios. Y donde Dios reina, hay estabilidad. Otro punto importante de este capítulo es que el honor protege contra la corrupción del éxito. Lucas aprendió que no todas las oportunidades vienen de Dios, pero cada una que viene de Dios preserva sus valores. El honor crea discernimiento. Ella enseña cuándo entrar y cuándo no, cuándo avanzar y cuándo esperar. La gran lección del capítulo 4 es clara: hay niveles de prosperidad que solo el honor puede alcanzar. No se obtienen con dinero, ni con esfuerzo extremo, ni con influencia humana. Se desbloquean cuando Dios concede acceso a quienes lo priorizan. Honrar a Dios no solo mejora tu vida financiera, sino que te reposiciona en lugares que definen tu futuro. Y cuando Dios te lleva a esos lugares, nadie puede quitarte. Porque las puertas abiertas por el cielo no dependen de la fuerza terrenal. Capítulo 5. Lección 4. Cuando honras a Dios, la prosperidad te encuentra. El capítulo final cierra este ciclo espiritual con una verdad poderosa y liberadora. En el reino de Dios, la prosperidad no se busca, sino que se atrae. Lucas alcanzó un nivel de madurez donde comprendió que perseguir recursos genera agotamiento, pero perseguir la alineación genera provisión. Cuando el honor se convierte en un estilo de vida, la prosperidad se convierte en una consecuencia, no en una obsesión. Antes, Lucas vivía en una búsqueda constante, una búsqueda de estabilidad, seguridad y reconocimiento. Creía que siempre necesitaba estar corriendo, siempre tratando de alcanzar algo que parecía estar un paso por delante. Este tipo de mentalidad produce ansiedad, comparación y agotamiento espiritual. Pero cuando el honor se convirtió en el centro de su vida, algo cambió profundamente. Dejó de buscar resultados y comenzó a defender principios. La Biblia nos enseña que Dios se manifiesta donde es honrado. Cuando Lucas decidió poner a Dios en primer lugar de manera práctica y diaria, no solo cambió su actitud, sino que reposicionó su fuente. Comprendió que todo lo que necesitaba provenía no solo de su trabajo, sino del cuidado constante de Dios. Y cuando Dios se convierte en la fuente, la provisión deja de ser incierta. La prosperidad bíblica no se trata solo de abundancia de recursos, sino de continuidad en la provisión. No se trata solo de ganar, sino de mantenerse. No se trata solo de crecer, sino de perseverar. Lucas comenzó a comprender que su vida ya no era inestable. Había constancia. Había equilibrio. Había paz. Porque la prosperidad que Dios otorga no viene para quitarte el sueño, sino para darte descanso. Este capítulo revela que cuando Dios ve a alguien que lo honra, asume responsabilidades que antes pesaban sobre esa persona. Dios protege a quienes confía. Dios promueve en el momento oportuno. Dios provee de maneras inesperadas. Dios sostiene incluso en tiempos difíciles. Lucas no se volvió inmune a los desafíos,
pero dejó de ser vulnerable a la escasez espiritual y emocional. La declaración que Lucas comenzó a hacer, «Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo», no era religiosa, sino una auténtica entrega de autoridad. No estaba renunciando a la responsabilidad, la reconocía. Cuando Dios ocupa el primer lugar, organiza todo lo demás. La familia, el trabajo, las finanzas, las emociones y el propósito comienzan a tomar forma. Un punto central de este capítulo es comprender que la prosperidad no es señal de aprobación cuando no hay honor, sino que cuando hay honor, la prosperidad se convierte en una herramienta en las manos de Dios. Lucas aprendió a no idolatrar los recursos. Comprendió que el dinero es un siervo, no un amo. El honor protege el corazón de la idolatría y mantiene a Dios en el centro, incluso en tiempos de abundancia. La Biblia afirma que la bendición del Señor trae riquezas, y no añade tristeza con ellas. Esto se hizo realidad en la vida de Lucas. Prosperó sin perder la paz. Creció sin perder la fe. Avanzó sin perder la sensibilidad espiritual. Porque la verdadera prosperidad no nos aleja de Dios, nos acerca. Este capítulo también nos enseña que la prosperidad que alcanzan quienes honran a Dios no solo satisface necesidades personales, sino que cumple propósitos mayores. Lucas se convirtió en una respuesta en la vida de otros. Se convirtió en un canal. La honra genera abundancia desbordante. Dios prospera a quienes confía en Él. La lección final del capítulo 5 es clara y eterna. Cuando honras a Dios, no necesitas perseguir nada que Él ya haya decidido darte. La prosperidad te encuentra en el camino de la obediencia. Te acompaña en el camino de la alineación. Porque quienes caminan con Dios no andan en necesidad. La honra genera alineación. La alineación genera provisión. Y la provisión, sostenida por el cielo, genera una vida que glorifica a Dios en todas las áreas. Conclusión, honor. El sendero que alinea la tierra con el cielo. Hemos llegado al final de este mensaje entendiendo una verdad que transforma los destinos. La prosperidad no es un accidente, es una alineación. A lo largo de este recorrido, hemos visto que Dios nunca trató los recursos como un fin, sino como una consecuencia. El enfoque del cielo nunca se ha centrado solo en lo que tienes en tus manos, sino en quien gobierna tu corazón. La historia de Lucas nos enseñó que el esfuerzo sin honor genera cansancio, pero el honor con obediencia genera permanencia. Él no solo cambió su situación financiera, cambió su posición espiritual. Cuando entró el honor, entró el cielo. Cuando Dios tomó el primer lugar, todo comenzó a reorganizarse. Aprendimos que el honor es un principio, no una emoción. Es una decisión diaria. Es poner a Dios por delante de la agenda, las decisiones, los planes y los recursos. Vimos que el honor mueve el cielo, atrae favor, elimina la presión, abre puertas que el dinero no puede comprar y hace que la prosperidad encuentre a quienes viven alineados con Dios. Este mensaje no es una invitación a buscar riquezas, sino a buscar orden espiritual. Porque cuando se restablece el orden, se libera la provisión. Cuando Dios reina, nada falta. No porque no haya desafíos, sino porque hay cuidado. No porque todo sea fácil, sino porque todo tiene dirección. Quizás estés viviendo ciclos de esfuerzo sin progreso, de lucha sin descanso, de logro sin permanencia. Hoy el Espíritu Santo te llama a un reposicionamiento. No se trata de hacer más, se trata de honrar mejor. No se trata de correr más rápido, se trata de caminar en la dirección correcta. Jesús nos enseñó, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La añadidura es una promesa. La prioridad es un principio. Cuando el reino viene primero, lo demás encuentra su lugar.
Que esta palabra no termine en información, sino que comience como transformación. Que decidas, como Lucas, honrar a Dios en secreto, en pequeñas decisiones, en elecciones que nadie ve. Porque el Dios que ve en secreto honra en público. Y recuerda, cuando honras a Dios, te alineas con el cielo. Cuando los cielos se mueven, la tierra responde. Y cuando Dios reina, la prosperidad no te elude, sino que te acompaña. Que tu vida esté marcada no solo por tus logros, sino por el Dios que honras. Amén.